Bienvenidos al podcast de la Escuela de Salud de Aragón. El objetivo es informar a la población sobre cómo cuidarse, cómo cuidarnos en nuestro día a día. Hoy hablamos del ictus y de la importancia de la rehabilitación para hacer frente a la enfermedad. Para hablar sobre ello, contamos con la colaboración de Miguel Lierta Lario, afectado por ictus y presidente de la Asociación de Ictus de Aragón, con Lorena Larios Izquierdo, neuropsicóloga de la Asociación de Ictus Aragón, y con Mauricio Gregorio Espinosa, fisioterapeuta de la Asociación de Ictus Aragón. Gracias por compartir este ratito de conversación para hablar sobre lo que hemos dicho, la importancia de la rehabilitación para hacer frente a la enfermedad. Y como no podía ser de otra manera, vamos a empezar. Yo lanzo la pregunta y yo creo que Miguel es el primero en contestar como experiencia personal. ¿Cuándo es bueno empezar la rehabilitación, Miguel? ¿Tú qué dirías como paciente? Desde el momento que te da el ictus hay que empezar la rehabilitación. Desde el momento... Desde el momento cero. Desde el momento cero. Desde el momento cero. Porque cuando te ven qué tipo de ictus que es, ven las secuelas que vas a tener ya, con lo cual hay que empezar desde ese momento. Lorena. Vale, yo opino como él, pero con matices. Porque sí que es verdad que cuando antes mejor. Lo que pasa que muchas veces las personas vienen en plan súper intenso, ¿no? De que, venga, porque nos han dicho que durante los 6 primeros meses o durante el primer año es cuando más se consigue. Y no lo pongo en duda, pero la realidad también es otra. Que es un poquito lo que comentamos, ¿no? Que, claro, para que la rehabilitación realmente se pueda hacer de una manera integrada y que el paciente tenga un rol activo, que es cuando realmente da esos resultados que queremos, tiene que haber un procesamiento de lo que ha sucedido. O sea, tiene que haber un procesamiento a nivel emocional, tiene que haber una estabilidad a nivel cognitivo y eso va a permitir que el resto de cauces vayan yendo en la línea que queremos. Y eso a veces no ocurre el primer día después de que te ha dado el ictus o a la semana. A veces ocurre meses después. Entonces, claro, cada uno hay que ser un poco consciente también de su proceso y por eso la evolución de cada paciente es totalmente distinta, porque el proceso es diferente. No sé si Mauricio quiere añadir algo más, porque vemos que asiente. Creo que vais encaminados los dos profesionales por el mismo camino para explicar, pues eso, la importancia de cuándo empezar. Sí, al final lo importante es que la persona participe, entonces tiene que estar centrado. Sí que es verdad que desde la parte física, ya desde la fase aguda, que están encamados, se ponen posicionamientos para colocarlo, que no tenga úlceras, que no hagan restricciones, y ahí sí que podemos empezar ya a trabajar. Pero luego el trabajo, pues cuando ya está centrado, es también muy importante porque al final el cuerpo tiende a adaptarse, tiende a hacer las cosas de una determinada manera y nosotros lo que buscamos es reeducar ese movimiento y siempre es mucho más fácil reeducar algo partiendo de una base que no hayas cogido vicios que no cuando ya los has cogido de muchos años habiendo hecho las cosas de una determinada manera. Pues siempre intentamos empezar pues, lo antes posible. Y me gustaría preguntaros a los tres, creo que es importante conocer la opinión de Miguel como paciente, pero también como expertos en el tema del ictus, de Lorena y de Mauricio. ¿Cuáles son las secuelas más habituales, los aspectos visibles e invisibles? Porque existen los dos, ¿no es así? Pues sí, hombre, el más habitual de todos es cae el brazo, ese es el que más se distingue de todos. Y luego, pues hay multitud de secuelas que ya tiran desgranando ellos mejor que yo las que van notando. Claro, a nivel físico podrá comentar un poquito Mauri y yo os puedo comentar un poco a nivel cognitivo y a nivel emocional, ¿no? A nivel cognitivo, la cognición es lo que pasa en nuestra cabecita, ¿no? Pues el tema de la memoria, la atención. Sobre todo, yo lo que más veo en los pacientes es estos problemas, o sea, problemas atencionales, dificultad, pues estoy hablando y como que enseguida me distraigo, o me cuesta mantener la atención en algo, enseguida se me va. O lo de antes o sea, toda la información que yo tenía anterior al ictus, pues hechos familiares o cosas que yo había aprendido, lo que sea, no hay problema, pero me cuesta más aprender cosas nuevas. O sea, cosas sencillas del día a día, pues a lo mejor me cuesta memorizarla, un texto del periódico, o estoy viendo una película y me cuesta seguirla, porque mi cabecita ahora procesa más lento. O también es muy frecuente que haya dificultad para evocar, o sea, que no me salgan las palabras.
el fenómeno este de punta de la lengua, pues de una forma más aguda, de, ostras, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. No me sale la palabra. Exacto. Y a lo mejor a la media hora le sale lo que quería decir. O a la hora de expresarse, ¿no? Que ves como que el lenguaje es un poquito más caótico, más desorganizado. Luego también asociado a todo esto, que me parece muy importante también, hay problemas de ingesta, sólidos, líquidos, hay personas que tienen dificultad para tragar. Entonces, realmente es que es mucho más complejo de lo que se ve a simple vista. Y luego, obviamente, a nivel emocional aparecen muchos miedos, pues luego los comentará él también, ¿no? Pues miedo a caerse o a que me vuelva a pasar, o a cómo, si voy a volver a poder a trabajar o no, cómo me organizo ahora en mi familia, etc. Y luego hay gente que realmente está muy triste también, ¿no? Por lo sucedido, porque al final no hay que olvidarse que un ictus es una pérdida y una pérdida es un duelo. Es como si un duelo no es solo que muera alguien, también es que te deje una pareja, que pierdas tu trabajo o tener una enfermedad, porque al final estás perdiendo cosas y eso hay que procesarlo. Entonces eso realmente hay que trabajarlo con todos los pacientes, sería lo ideal. Por eso muchas veces en el hospital se da información, pero el paciente no puede procesarlo porque el momento del duelo en el que se encuentra no le permite procesar según qué información. Que a mí esto me parece importante de cara a muchos profesionales que trabajan en los hospitales y demás. Que la información que se da es valiosa, sí, pero igual la persona no está en ese momento receptiva para cogerla. No para comprenderla. Exacto, eso es. Hablamos de los aspectos psicológicos, como ha apuntado Lorena. Mauricio, aspectos físicos. Pues a nivel físico también tenemos un abanico muy amplio de secuelas que se pueden dar, desde la falta de fuerza, de movilidad, o puedes tener movimiento, pero es un movimiento muy global. Luego también podemos encontrar problemas de equilibrio, de sensibilidad, que notamos menos esa parte del cuerpo. Nos cuesta integrar todas las sensaciones que nos llegan para luego movernos bien. Obviamente todo esto no se tiene por qué dar en la misma persona. Cada uno tiene sus síntomas y también la intensidad va variando. Depende un poco de dónde esté la lesión, de cómo vaya evolucionando. Vamos a ver unas cosas u otras, pero así en general sería un poco eso lo que veríamos. Y hablando de tiempo, Lorena ha apuntado al principio que la rehabilitación siempre te dicen más o menos un tiempo determinado. Tú has comentado lo de los 6 meses, qué tal, pero que cada proceso es para cada paciente y es algo totalmente diferente. Pero hablemos de tiempos en cuanto a rehabilitación. ¿Cuánto puede durar una rehabilitación? Nos encontramos en el mismo caso, entiendo también, ¿no? Que cada paciente tiene su proceso y su tiempo determinado. No podemos estandarizar, o sí, no lo sé. Eso es. Claro, lo que ha dicho él, claro, al final el proceso un poquito es lo que dice Miguel. A ti te pasa y tú en cuanto te pasa acudes a un centro en el que te puedan atender. Por ejemplo, el nuestro, que funcionamos muy bien y es verdad. Entonces, que a lo mejor en el primer mes no tiene los resultados que tú quieres, pues no, porque hemos hablado de ese proceso que hay que hacer de integración, que en cada persona va a ser distinto para tener esa línea base que decía Mauri y así poder avanzar hacia el camino que queremos seguir. Entonces, cada persona va a ser totalmente diferente. O sea, y hay gente que lleva 2 años y sigue mejorando. O sea, yo lo de los tiempos lo dejaría ahí como entre comillas porque la realidad es otra, sinceramente. Y hay más gente que lleva de 2 años. Exacto. Hay gente que, lo he dicho antes, no perder funciones es un ganar. Es un ganar. Lo que es bueno es el método de trabajo implantado en AIDA por el equipo. Y ellos van viendo si se van logrando los objetivos y entonces hay que continuar más o cambiar objetivos. El caso es que no se puede hablar de modelo estándar para nada en una rehabilitación. Vamos a hablar de si se podrá volver a estar como antes del ictus. Vamos a empezar, quizá, me gustaría enfocar esta pregunta por la parte física, que empezara Mauricio comentándonos si es posible, y luego vamos desgranando la parte psicológica y le preguntamos a Miguel también cómo está. Entonces... Yo sí que creo que estoy lo más parecido al día de antes de darme el ictus. Creo que estoy lo más parecido en cuanto a físico. Cognitivamente ya no me atrevo a hablar. Cuando me pongo en manos de ella sabe lo que hay. A ver, al final el ictus es una lesión y como todas las lesiones deja una huella. Esa huella se puede notar más o menos
Se puede recuperar uno mejor o peor, pero siempre estará allí. Lo que intentamos es siempre volver a estar lo más cerca posible de cómo estábamos antes. Igual no es, pero es lo que se busca. A veces hay personas que luego incluso están, entre comillas, mejor, porque antes igual llevaban un estilo de vida que no era muy saludable, no se movían lo suficiente, tenían unas relaciones muy cerradas, y a raíz de venir aquí se han abierto y ahora pues han cambiado su forma de ver. Incluso Lorena tiene algún paciente que ha vuelto a estudiar. O sea, como que incluso les ha servido para ser mejor de cómo estaban antes. Entonces, hay quien sí que volverá igual a estar muy parecido, como es el caso de Miguel, que puede estar prácticamente igual, habrá quien no, pero cada uno lleva su camino y en ello están. Y me gustaría preguntarle también, en este caso a Lorena, lógicamente la rehabilitación, como hemos hablado, es un proceso. ¿Se empeora si se deja la rehabilitación? ¿Se ve ese empeoramiento Claro. temprano? Es que esto también un poco depende de la persona, ¿no? Por ejemplo, con lo del COVID ha sido un ejemplo que hubo un parón. Entonces hubo gente que realmente fue devastador, porque es que, claro, la asociación no solo cumple una función de rehabilitación, sino también cumple otras funciones, ¿no? Es un entorno seguro para mucha gente, porque, claro, si tus entornos de antes se van al traste, tú tienes que buscar nuevos y muchas veces no sabes. Porque si nos basamos en las secuelas de antes, de que estoy hablando y a veces no me entienden, no te puedo seguir el ritmo, claro, a mí me va a costar intervenir o hablar en según qué contextos, porque la gente al final no lo entiende. Porque como no se ve, no te entienden. Y por mucho que lo cuentes, cuesta, ¿no? Entonces, claro, también cumplimos una función social. Es que, claro, es como cumplimos muchas funciones, ¿no? Entonces hay personas que realmente tienen una vida muy activa y la asociación puede ser un complemento más, ¿vale? Entonces en esas personas, si a lo mejor dejasen de venir, igual no se notaba tanto. Obviamente es como todo, si tú vas al gimnasio, pues te vas a mantener con un tono y sobre todo a determinadas edades es súper importante. Pero claro, el que prácticamente tiene una vida más sedentaria o se reduce a estar todo el día en casa, pues obviamente el peso va a ser aún mayor. Entonces, claro, la historia es que yo lo que aconsejaría es que se confíen en los profesionales en el tiempo que consideren oportuno, porque una cosa que yo creo que tenemos es que para eso somos muy honrados y legales, y si vemos que la persona no va a avanzar, pues con todo el dolor del corazón lo decimos, y es verdad. Entonces yo creo que confíen en ello, porque hemos visto muchos casos y ya vamos viendo, pues hay perfiles, ¿no? Como en todo. Y sobre todo mantenerse activo siempre, más allá que lo hagas en un centro o en casa. ¿Y qué secuelas son las más difíciles de recuperar? Claro, es que es un poco... También es como nos pasa con los tiempos. Cada persona es un mundo y cada proceso es individual, Sí. que no tiene por qué ser común al resto. Entonces, pero si hay alguna secuela que cuesta más de recuperar a nivel físico o a nivel psicológico. Sobre todo cuando a nivel cognitivo está afectado mucho el tema de la memoria, muchas veces es un poco complicado, ¿no? Como manejarte con esos problemas de memoria en el día a día. Realmente es que, claro, para cada persona lo que le ha ocurrido es lo más importante, entonces, y eso es devastador, ¿no? En su vida. Entonces, claro, realmente yo creo que, claro, si yo las miro objetivamente, cuando tengo que rehabilitar a alguien, miro objetivamente, hay algunas, pues cuando la persona tiene problemas para organizar, para planificar, gestionar el tiempo, pues obviamente eso es más complicado, pero realmente es que es un poquito todo, porque en el día a día tienen mucha repercusión, más de la que pensamos. Porque puedes decir, va, que le cueste decir una palabra, pues chico, tardas un poco más y ya está. Jo, pero eso día tras día, es que al final te hace mella. Sí, pero podríamos decir que se puede volver a ser autónomo, ¿no, Miguel? Sí, por volver a ser autónomo, sí, pero comentando ahora Lorena, el habla es algo que hay que trabajarlo mucho y a lo mejor no se pueden conseguir los objetivos deseados, pero fuera de eso, en la parte física, más que nada, la rehabilitación de la mano, yo creo que es bastante fastidiado. Sí. Mejor lo hablará Mauri. A ver, normalmente lo que hemos dicho, no se puede hablar como es en el caso de los tiempos, pero sí que es verdad que nosotros lo que vemos es que las manos, al ser un movimiento tan fino y que podemos hacer tantas cosas con ellas, su rehabilitación es mucho más difícil. Quizá nosotros lo que vemos más avance es al andar, porque también es una cosa que a ellos se supone
un gran estímulo el verse pues, de una silla de ruedas a verse de pie, y de verse de pie poder andar por ellos, poder desplazarse dentro de su casa sin necesidad de otra persona o con un bastón. Pues eso sí que es verdad que lo conseguimos con más frecuencia que lo que viene siendo la rehabilitación de la mano, pues por lo que te digo. La pierna, al final, si te mantiene de pie, tú tienes un buen equilibrio, te mantiene de pie, si la puedes sacar, más o menos puedes ir desplazándote con tu esfuerzo, pero te puedes desplazar, mientras que la mano es muy, muy, muy compleja. Y para cerrar este capítulo, creo que es importante para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué consejos les daríais a una persona que se debe recuperar de un ictus? Tú, Miguel, como paciente, y ellos como profesionales. Vamos a ir desgranando parte a parte y así que quede bien claro ese consejo que pueda ayudar a la gente que esté escuchándonos. Bueno, yo siempre barro para casa. El consejo es que busquen un centro de neurorehabilitación bueno. AIDA tiene el mejor centro de rehabilitación de Aragón, de España, y probablemente por su método de trabajo y por el personal que trabaja ahí. Y el método de trabajo, que es muy importante. Contamos con un médico rehabilitador que ve la parte física, la cognitivo lo ve Lorena, y con arreglo a ello se marcan unos objetivos y son, como ha dicho ya Lorena, muy consecuentes con lo que se marcan, y hay que rebajar expectativas o aumentarlas, pero sobre todo cualquier persona, ya no hablando para barrer para lo nuestro, sino que se ponga en manos de unos profesionales contrastados. Lorena. Yo creo que es muy importante, en relación ya a lo que hemos estado hablando, ¿no? Crear unos objetivos realistas. Porque muchas veces es como volver a andar, o volver a hablar como antes, o recuperar la memoria. A ver, pero que a lo mejor no es hacerlo como antes, sino lo importante es hacerlo. ¿Sabes? Igual antes, para ir de aquí a aquí lo hacíamos así, pues ahora igual lo hacemos así, pero lo importante es hacerlo. Y sobre todo lo que hablábamos es mucha paciencia, porque es un proceso más largo de lo que uno se piensa. Y es un trabajo que requiere no machacarse uno a sí mismo, no agobiarse y confiar en el proceso y confiar en la persona que te acompaña. Y seguir luchando, no tirar la toalla, porque claro, si invierto mucho al principio es que al final no voy a tener energía. Y precisamente al final es cuando más se necesita esa energía. Entonces mucha paciencia y mucha compasión con uno mismo. Vosotros guiáis en ese proceso, acompañáis al paciente y a la familia en entender esos objetivos, ¿no? Que sean reales. Sí, lo que pasa que eso es como lo que hablamos, ¿no? Al final tú lo puedes trasladar a la familia, pero ellos vienen con unas expectativas y a veces necesitan su tiempo para aterrizarla y ver la realidad, ¿no? Es que al final el ictus es, cuando uno lo integra, es ver la realidad de lo que hay. Y ahí es cuando realmente el trabajo es efectivo, pero claro, eso requiere un tiempo. Puntualizar un momento que hay muchos métodos de trabajar, pero nuestros terapeutas se mimetizan tanto con el paciente que llegan a ser uno, y por eso consiguen los resultados que tienen. O sea, al final es marcarse unos objetivos a largo plazo, que es lo que queremos conseguir, esos objetivos, como ya hemos dicho, pues realistas. Y luego sí que a corto plazo es bueno marcarse pues objetivos más accesibles para que te ayuden a mantener esa constancia, ese seguir en la brecha, que es un poco lo que ha dicho Lorena, porque al final esto es un poco largo, o bastante, y entonces hay que seguir siempre trabajando y tendrás momentos más altos, momentos más bajos. Entonces hay que mantener un poco la línea de trabajo, así que mucha paciencia, marcarnos nuestros objetivos y saber que están allí y que trabajamos para conseguirlos. Pues yo creo que es importante quedarnos como final con esas apreciaciones y con esas afirmaciones que nos habéis dado. Objetivos claros, objetivos realistas, carrera de fondo, que lo tengamos en cuenta que es carrera de fondo, no abandonar, porque va en beneficio nuestro y de nuestra familia, lógicamente, y contar con profesionales. Os damos las gracias por colaborar en este podcast de la Escuela de Salud, y si quieren saber más pueden entrar en la página de la Escuela de Salud de Aragón a través de la web de Salud Informa. Nos vemos pronto en el podcast de la Escuela de Salud.